La polémica por el estado de prevención obligó al presidente en funciones, Jafet Cabrera, a dar marcha atrás a la decisión de Jimmy Morales. ¿Qué consecuencias tendrá esta derogatoria? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #GobiernoRecula. A continuación, la crónica de un gobierno que insiste en la prueba y el error. En medio de la ausencia del presidente Jimmy Morales tras reunirse con la Comisión de Transparencia que sugirió la derogatoria, el vicepresidente tuvo que salir y anunciar la marcha atrás del estado de prevención. Hemos tomado la decisión de dejar sin efecto el acuerdo gubernativo. Lo hice en consulta con el señor presidente. Cabrera atribuyó la decisión a las reacciones negativas que se generaron en la opinión pública con el decreto que limitaba garantías como la libertad de manifestación y de expresión, mas no admitió que el gobierno se habría equivocado sobre el estado de prevención. Somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, ¿ustedes están asumiendo que se equivocaron al publicar este decreto? No, nosotros estábamos claros, pero como la reacción es presentar recursos, decir que es una cortina de humo, en lugar de apoyar una medida, como dijo el señor de Conred, que va a favorecer al pueblo de Guatemala. El Ejecutivo insistió que las restricciones de manifestar y de expresión se limitaban en lugares en riesgo, negando que se evitaran concentraciones como las que se realizan todos los sábados en la Plaza Central. Se está hablando de temas y restringidos a publicaciones que pueden decir, se cae el puente, o que la gente diga, hay derrumbes masivos, ¿sí? Esto ha estado en otros objetivos anteriores. Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en el puente, que hubo una manifestación, ofrecieron linchamiento a Conred, se paralizó todo un sistema que pone en riesgo incluso los propios puentes y las carreteras, y a eso iba indicado ese estado de prevención. La plaza está al servicio de cualquier guatemalteco que quiera ir a protestar. Seguimos con ese pensamiento y estamos claros y abiertos a cualquier tipo de crítica y de pensamiento contrario al que nosotros tengamos. El estado de prevención aplicaba a nivel nacional, específicamente en las zonas habitadas en situación vulnerable, las cuales no fueron especificadas por la Conred. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, con la noticia del Ejecutivo que anuncia la derogatoria de este decreto que causó polémica. Ya ha escuchado usted las declaraciones del presidente en funciones, Jafet Cabrera, que lamenta que se haya malinterpretado esa decisión de la presidencia. La etiqueta SF, Gobierno Recula. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estorro Zafeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora, sin decreto, sean libres de expresarse como quieran, no van a ser señalados de incitar. Aunque técnicamente todavía está vigente. Aunque técnicamente, porque no se ha publicado la decisión de derogar este decreto. Con o sin decreto. Con o sin decreto seguimos aquí presentes, señores. La Constitución es superior. Philip, hay que remarcar y hacer diferencias sobre las justificaciones que ahora utiliza el Ejecutivo de lo que pretendía hacer y de lo que se está evitando con la derogatoria. Vean, yo me puse a revisar los últimos decretos de estado de prevención, incluso decretos que este mismo gobierno ha emitido por el tema de los derrumbes y deslaves en Jutiapa, pero también incluso el decreto de estado de calamidad que se dio a raíz de la tragedia del Cambray hace ya casi un año, una que se dio en San Juan Zacatepeques cuando se estableció un decreto de prevención, un estado de prevención por una ola de violencia por la masacre de los Pajoques. También está el estado de calamidad derivado del terremoto de San Marcos en el 2012 y el decreto de prevención o el estado de prevención por la canícula. O sea, me pude revisar, esos son los últimos 5 decretos gubernativos que entran a establecer algún tipo de estado de excepción. Todos esos decretos, a ver, de todos los anteriores, ninguno hablaba de temas de manifestación, de temas de restringir la libre locomoción, ninguno hablaba de temas de restringir la libertad de emisión de pensamiento. O sea, la crítica al decreto que publicó hace 2 días, o ayer el gobierno, es que se metió a tocar temas que no van
a un tema de estado de prevención, por temas de prevención de desastres naturales, que tiene que ver la libre emisión del pensamiento con una prevención de un desastre. Es un primer tema. Entonces, ahí es donde para mí no se sostiene el argumento de que se malinterpretó. No, es que... O la explicación del ministro de Finanzas que hablaba del tema del puente. Vean, agarremos los últimos decretos y siempre que se establecían en los decretos de estados de prevención. Darle capacidades a Conred para solicitarle auxilio a las instituciones. Darle capacidades a Conred para poder desalojar a personas que vivan en zonas de riesgo. Darle capacidades a Conred para poder solicitar apoyo a diferentes entidades. Es decir, los decretos, los últimos 5, estaban enfocados en cómo hacemos que el órgano coordinador de reducción de desastres tenga las herramientas para responder ante una calamidad. Y a eso nadie está en contra. Contra eso nadie está en contra. A ver, nadie está en contra. Que también, yo creo que el estado de excepción es un modelo anacrónico, debería de haber un modelo más moderno para atenderlo, que lo podemos discutir. Pero creo que lo crítico, lo cuestionable de esto fue que por qué se meten a tocar temas que no tienen absolutamente nada que ver con la prevención. Es lo que nos generó suspicacia, rechazo y demás, ¿verdad? Estuardo, reculó otra vez el gobierno. Sí, bueno, el argumento, lo acabamos de escuchar, es muy sencillo. Jafet Cabrera dice, ustedes malinterpretaron el acuerdo del 5-2016, porque ese es el quinto en la lista que decía Filip. Ahora nosotros somos los culpables, ¿va? Es que nosotros malinterpretamos. Nosotros malinterpretamos. Segundo, bueno, Jafet tiene ahorita una brasa en las manos que no tiene que ver con el 5-2016, sino tiene que ver con el hijo, pero ese va a ser otro tema. Que va más allá del alquiler de la casa. Que va más allá del alquiler de la casa, y cuando el fantasma habló, por lo menos ya habló el fantasma, ¿verdad? Pero no me voy a meter a ese tema ahorita. Ese es para otro día. Es para otro día, búsquenlo ustedes televidentes. Luego, Jimmy, desde Nueva York, hace unos minutos, acaba de decir que sí lo hicieron para que Conred tuviera luz verde para poder hacer contrataciones de servicios y de infraestructura, ¿verdad? Pero que tuvieron que dar marcha atrás, que tuvieron que recular. Yo le llamo a un gobierno reculero. ¿Por qué? ¿Qué es un gobierno reculero? Un gobierno reculero es aquel que, y le voy a poner 3, 4 ejemplos de por qué digo yo que es un gobierno reculero. Primero, recula en el caso de la ministra de Comunicaciones, de la señora Sherry, ¿verdad? Que sí que la vamos a mantener y luego ¡fum! Para afuera. Luego vamos a hacer el desfile, ¿verdad? En la reforma, el desfile militar, y luego recula en este. Entonces ya solo lo hacen en un espacio cerrado. Luego, aquí van los impuestos. A los 2 días después, ¡pum! Reculan los impuestos. No voy a aceptar tránsfugas. No voy a aceptar tránsfugas y también reculó. Es un gobierno reculero y sacó esta cosa hace 2 días. Ayer se armó la de San Quintín. Y luego tuvieron que recular en términos de decir, miren, ya lo quitaron hoy. Y yo creo que eso es, mira, eso como están diciendo los tuiteros, primero no tienen plan, segundo están improvisando constantemente, tercero ensayo y error. Nadie puede gobernar con ensayo y error. Disculpen, pero la ciudadanía no puede estar sujeta al ensayo y error. Mira, cuarto, sobre todo, estas son las horas y esta es la fecha en que yo le pido a Jimmy su plan de gobierno. Aquí no lo dijo que iba a entregarlo en diciembre del año pasado. Y que no sea el Catún. El Catún ese ya existía, ¿verdad? No. Pero lo pueden tomar como base. Mi consejo es muy sencillo. Siéntense, reflexionen, tomen unos días, hagan una hoja de ruta sencilla, prioritaria. No tiene que ser aquella cuestión de los asesores, ¿verdad? Con KPIs, con performance muy claro, muy sencillo, de 2, 3 cosas que quieren alcanzar en este gobierno y vayan en esa ruta. Sí, yo creo que... Y que no se les digan, por favor. Pero mira, que no se les digan, porque además eso es una percepción. Los asesores, esa es una percepción de que están desorientados totalmente. Vamos a la primera pausa, regresamos a seguir conversando sobre este SF Gobierno Recula. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que se ha lanzado en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Preguntamos, SF Gobierno Recula, y las razones fueron, preguntamos a los internautas, ¿creen que fue por miedo a la plaza? Un 65% a las protestas, las manifestaciones. Dos terceras partes. Por debajo, a la presión extranjera.
que más de alguien vino a decir esto no va de afuera y bueno, y solo un 7% cree que fue sensatez de Jafet Cabrera, que en estos momentos se encuentra como presidente en funciones. Y bueno, él dio una conferencia de prensa en Casa Presidencial que estuvo un poco accidentada. Vean, escuchamos un momento la tensión que se vivió en esa conferencia cuando el presidente en funciones pues no quería ir más allá de las preguntas, y este fue un encontronazo que tuvo con una colega. Escuchamos. ¿Me puede dar usted los nombres de los académicos que dijeron eso? Pues han sido varios. Pues dígame un nombre para ver si es académico. El mismo procurador de los derechos humanos. Bueno, yo nunca sé Que van a sabido que él presentar sea académico. Él ha sido un funcionario, pero académico no. Pero van a presentar una inconstitucionalidad Pero eso precisamente. no importa, es la interpretación del señor procurador. No es una cuestión de un académico que haga un análisis jurídico de lo que está sucediendo. Y las opiniones que ya han salido hoy en Pues medios son de opiniones, comunicación. como le digo, que las respetamos y nosotros no estamos encubriendo absolutamente nada. ¿Y qué tiene que ver entonces finalmente el acuerdo con el tema de libertad de expresión, que es la No, pregunta? si está en los lugares vulnerables, dice, lo hemos leído 2 veces. Declaraciones del presidente en funciones, Jafet Cabrera, donde bueno, decía que la opinión del procurador de los derechos humanos era de funcionario y no de un académico, que él quería escuchar qué decían los académicos respecto a este decreto polémico. Philip, te habías quedado con la palabra. Sí, vean, a ver. También el tema de los lugares vulnerables, hay un elemento ahí cuestionable, y es que recordemos la unidad geográfica base de Guatemala es el municipio. Sí. Entonces, técnicamente, si yo declaro que, por ejemplo, el basurero de la zona 3 es un lugar vulnerable, yo no puedo circunscribir el estado de excepción a una zona, sino que se tiene que circunscribir a un municipio. Entonces, técnicamente, las prohibiciones aplicarían a toda la ciudad. Es que por eso les digo, esa es la parte donde hay medias luces y medias verdades. Pero vean, pasemos la página. ¿Qué sí puede hacer el gobierno? Porque, a ver, no vamos a... es un hecho que Guatemala esté en una zona de riesgo y que todavía nos falta más o menos mes y medio de invierno. Y derivado sobre todo de las lluvias de las últimas 2-3 semanas, hay un enorme escenario de riesgo derivado de la concentración. ¿Qué sí puede hacer el gobierno para resolver este problema? Porque les decía, el modelo de los estados de excepción es anacrónico. La ley de orden público data de 1965. Es una ley que no encaja en las consideraciones de una constitución garantista de los derechos. Eran otros tiempos, con otra visión, con otros momentos, con una relativización del respeto por los derechos y las garantías individuales. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que la CONRED está atada de manos para atender temas de prevención de desastres. Caso paradigmático, lo que hace un mes hablábamos de la colonia Jesús Buena Esperanza en la zona 6. La CONRED ya tiene un dictamen donde dice que esa zona es inhabitable, pero la CONRED está atada de manos porque no puede ir a desalojar a las personas. Legalmente no hay ningún instrumento que se lo permita. Entonces, aquí es donde viene el elemento de decir, bueno, encontremos modelos más modernos. ¿Por qué no se trabaja en una política o en una ley de prevención de desastres? Que sin necesidad de un estado de excepción, la CONRED puede decir, mire, después de que yo ya hice todos los dictámenes técnicos y llegué a la conclusión que la pendiente en la cual están sus casas es mayor a 15 grados, que son los estándares internacionales, que la CONRED pueda solicitarle a las municipalidades y a la fuerza pública el desalojo de esas personas, sin necesidad de un estado de excepción. Es que también aquí ha habido falta de imaginación, no solo este gobierno, de los anteriores, de querer recurrir siempre al estado de excepción ante una crisis. Lo mismo también con el proceso de las compras y contrataciones. Creo que todos estamos de acuerdo que cuando se inunda un río, cuando hay un rebalse de río, no voy a hacer una licitación que me va a tardar 6 meses, sino que necesito tener flexibilidad para contratar el dragado de ese río. Pues, ¿cuál es el problema? Es que aquí pasamos de negro a blanco, que con el estado de excepción se compra dragado, carreteras, escuelas, y no se resuelve el problema. Y el dragado termina siendo lo olvidado. ¿Por qué no, dentro de la ley de prevención de desastres, se establece algún tipo de modelo que le dé a la CONRED la facultad
de en momentos de crisis poder Tener hacer esa compras, flexibilidad. pero específicas. Así es. Y tampoco no caen en ese modelo en donde el estado de excepción se vuelve la Pero gallinita de los si huevos de oro, ¿va? aplicamos eso, cabalmente lo que dice Philip, la gallinita de los huevos de oro se acaba. O sea, si se usa si existe una ley de prevención de desastres que flexibilice ciertos mecanismos con transparencia, hay muchos negocios que no se podrían dar. Es que, mira, yo anoche, aparte del serranazo que nos querían dar, ¿verdad? Porque ese, digámoslo, como eso el diario Prensa Libre tenía un editorial muy duro, muy fuerte. Nuestro director, Haroldo Sánchez, también presentó un editorial muy, muy difundido a nivel de redes con relación al a los aprendices de dictador y Prensa Libre en relación al serranazo. Pero, digamos, quitando toda esa restricción que ese hubiese o sería una cuestión que llevaríamos nosotros a la Corte de Constitucionalidad, y digo nosotros, la ciudadanía, por medio de abogados, por medio de los académicos que pedían. Yo creo que el Ejecutivo hubiera perdido en la Corte de Constitucionalidad si eso llega a esa instancia. Sí, porque también, fíjate que querían hacer una secretaría por obra y arte de magia, ¿verdad? El Jimmy quería hacer una subsecretaría así como legalmente secretaría específica. No y la CC asesores. Le mandó a decir, mire, usted no puede, eso lo tiene que hacer el Congreso. Solo el Congreso puede aprobar eso. Bueno, pero y tuvo que ahí otra vez recular, ¿verdad?, en la decisión de la Secretaría. Pero el objetivo real era el artículo 7. Primero, suspenden la ley de compra, el programa de compras y contrataciones, ¿verdad? Todo el sistema de compras y contrataciones, y se dan luz verde ellos. Y anoche decíamos el porcentaje de ejecución que lleva el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el MICIVI, que ese es el número real. Y luego, de esos dragados, ¿cuántos dragados no se han hecho? Y no los podemos ver. Ahí ha habido una corrupción impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas carreteras se han inaugurado, se han hecho? Y no se ha podido, ¿verdad? El mismo aeropuerto de Shela, ¿ya cuántas veces lo van inaugurando? Claro. ¿Verdad? Y entonces, ahí en ese es donde la lluvia es como es como ojalá llueva y ojalá se caiga todo. Porque entonces los corruptos dicen... Y ahora hay 3 grandes empresas constructoras que están precisamente en el ojo del huracán. Por eso, porque le piden a una deidad, a Dios o a quien sea, que llueva y que se caiga todo. Porque ellos ven negocio en eso, es un negocio. ¿Y por qué? Porque no hay prevención. En todo caso, vamos al artículo 1 de la Constitución. Preguntabas la creatividad. La creatividad empieza en el artículo 1 de la Constitución, el cual establece que el Estado se organiza, se forma, se establece para defender ¿qué? La vida. Y yo sé que van a decir, no, pero si la gente no quiere salir, Yo creo que hay formas de negociar, y además la otra pregunta es, ¿a dónde los van a llevar? Caso paradigmático del Cambray, el desastre, el luto, el dolor que tuvimos y que seguimos teniendo en el Cambray. Se llevan a las personas durante el presidente Maldonado, Aguirre, y luego ahora las personas están regresando otra vez al Cambray. Porque allá ni terminaron las casas, porque hoy precisamente la asociación de vecinos que se movió del Cambray a esta finca que fue una extinción de dominio, de un narco, ¿verdad? Ellos están comunicándose con varios periodistas, se comunicaron conmigo porque dice que no firmaron el contrato para terminar las casas. Entonces también hay cuestiones que tienen que ser creativos, pero también hay que ser rápidos. Vamos a la segunda pausa, regresamos con Philip, que ahí está pendiente con algo que quiere decir, ya lo sabe usted también. Estamos esperando sus comentarios con la etiqueta SF Gobierno Recula. Volvemos luego a la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envían los seguidores en redes sociales con la etiqueta SF Gobierno Recula. Vamos con el siguiente mensaje de Jorge que nos dice: Gobierno Recula, estado de prevención es sinónimo de corrupción. Día a día la obra improvisada de gobernar se cae a pedazos agigantados. Siguiente mensaje, SF Gobierno Recula, esto ya se está volviendo recurrente. Necesitamos un gobierno honesto e inteligente, lo que le falta a este. Y Wendy Barrios, SF Gobierno Recula, no son los asesores, aceptemos el puesto, a Jimmy le quedó grande, no está apto, humildad para aceptar y renunciar, es lo que dice Wendy.
son los mensajes y Philip se había quedado con la palabra. Es Vamos, que Estuardo recordó el trágico caso del Cambrai. Y el caso del Cambrai para mí es un ejemplo paradigmático de lo que está mal en la política, en el marco legal de prevención de desastres. Porque en el caso del Cambrai, la Conred desde hace varios años dijo, esa zona es inhabitable, o esa zona tiene un enorme peligro, está en enorme riesgo. Y le tira la chibolita a la municipalidad. Y la municipalidad, a ver, legalmente, la municipalidad casi no tiene herramientas para ir a la casa de Estuardo y decirle, mire, fíjese que usted no puede vivir aquí porque se le va a caer la casa, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo la Conred está atada de manos. Es decir, la Conred hace dictámenes técnicos, coordina el momento de una catástrofe, trata de generar propuestas de prevención, pero no puede accionar, no puede ejecutar. Entonces, si tuviéramos que sacar un aprendizaje positivo y pensando en una estrategia de Estado hacia futuro, deberíamos de tomar esta experiencia y que el gobierno vaya con la Conred a presentar una política, una ley moderna de prevención y atención de desastres, que le permita entonces a la Conred tener capacidades ejecutivas de poder ir y desalojar a las personas que viven en zonas de riesgo. Que la Conred, con Estuardo lo hablábamos fuera de micrófono, pero por ejemplo que la Conred puede establecer una especie de prelistado de potenciales obras y potenciales precalificados a los que pueda llamar en momentos de crisis. Por ejemplo, si yo necesito dragar un río en 24 horas, que en lugar de terminar cayendo en un estado de excepción de compra, que hay un prelistado donde se precalifique, donde hay incluso hasta una prelicitación, y entonces que ya estén preparados para esa eventualidad. Tratar de hacer dos cosas: darle herramientas a la Conred para prevenir y atender desastres, y por otro lado, atender todos los problemas que hemos identificado, como es la falta de transparencia en las compras, que la agarran de gallina en los huevos de oro. Vean, esa sería una política de Estado que no solo me ayudaría a atender una crisis inmediata, sino que resolvería muchos problemas hacia futuro. Ahora, esa es la visión pero el gobierno, en lugar de meterse en estos debates anacrónicos que te restringo la libertad, que no entendiste y todo, deberían de estar pensando en eso y eso llevar al Congreso. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que realmente la visión o el objetivo de este decreto era prevenir desastres naturales, o piensan que ahí había un interés? Mira, detrás? este de Conred lo dijo claramente. Estoy triste, dijo. Casi que llora enfrente de ahí de todos los medios, ¿verdad? Se echa las de cocodrilo. Estaba triste. Y yo, así, triste, ¿y por qué va? Porque no pudieron hacer compras ni contrataciones. Miren, la clave de esos acuerdos gubernativos y todo es que quita, ¿verdad?, el proceso de compras y licitaciones, el cual sí es correcto, es engorroso. De hecho, el presidente mismo desde Nueva York lo acaba de señalar, ¿verdad? Así es. Y dijo, esto es engorroso. Pero entonces, y varios tuiteros lo están preguntando, entonces, ¿para qué tienen asesores? ¿Por qué no proponen salidas en este caso? ¿Tenemos un mapa de riesgo? Sí lo tenemos. ¿Tenemos un mapa digamos, lugares histórico? ¿Hacemos un mapa histórico de donde siempre se ha caído el puente? Bueno, sí lo tenemos. Sí lo tenemos. La cuestión es que no tomamos decisiones con relación a eso. Y el argumento del presidente es que fíjate que nosotros el presupuesto que tenemos ya está hecho. Y el puente y todo eso, lo que se cayó y toda la gente que teníamos que construir, todo eso tenía que estar en el presupuesto del año pasado. Entonces, él mismo reconoció que el objetivo de ese mamarracho que hoy recularon fue precisamente compras y contrataciones rápidas. El único pequeño problema, señor presidente y señor Jafet Cabrera, es que esa rapidez se presta a la corrupción más grande, mucho más grande que la línea, mucho más grande que TCQ, mucho más grande que todo lo que podemos imaginar. Y cuidado, porque llegar al Congreso también estás entrando, uno está pisando ahí terreno que es de los diputados. Vamos ya al terreno de las conclusiones. ¿Qué tanto golpea esta decisión de recular, de desdecirse, de echarse para atrás con este decreto a la presidencia? Philip. A ver, la decisión de recular, de echarse para atrás, yo siento que no la golpea. Lo que golpea es la decisión original. Otra vez, ¿cuál era la necesidad de sacar un acuerdo
o un estado de prevención en donde se limitaran garantías constitucionales. El presidente en funciones había dicho, vamos a presentar una ampliación. ¿No hubiese sido esa una salida más elegante a lo que hicieron originalmente? ¿Saben qué hubiera sido una salida elegante? Que hubieran dicho, no, miren, nos equivocamos, vamos a quitar las restricciones a la libre expresión, a la locomoción en la asamblea. Porque otra cosa, miren, Conred no ejecuta, eso sí hay que tenerlo claro. Quien ejecuta son los ministerios y demás. Pero yo siempre he sentido que en este debate de los estados de excepción, por un lado, Conred es a la que terminan agarrando como el patito feo de la ecuación, por una razón. Conred, otra vez, por lo que estábamos analizando, sí necesita a veces estados de excepción para poder operar, pero Conred no es el que compra. O sea, Conred es el que pide el estado de excepción porque lo requiere para poder actuar, pero son otros los que andan ahí haciendo chinchilete en la fiesta, ¿verdad? Entonces también, por ejemplo, cuando el director de Conred dice, vea, es que sin estado de excepción no puedo actuar, tiene razón. Pero otra vez, es que también el gobierno se está montando en una necesidad que tiene Conred por la falta de esa política, de esa legislación que hablamos, para hacer chinchilete en las compras, para restringir libertades. O sea, aquí también hay que separar quién es el agua y el aceite. Y otra vez, esto se resuelve con una política visionaria de atención y reducción de desastres. Si de verdad quieren hacer algo por el país, éntrenle al problema por ahí. Bueno, se ha terminado el tiempo de este SF Gobierno Recula. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y a usted también muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.